Legisladora, continuando con el debate, tiene la palabra la senadora Constanza Moreira. Gracias, presidenta. Bueno, yo voy a empezar por un reconocimiento a la Cancillería y al canciller. Me gustó lo que dijo y sobre todo me gustó cómo lo dijo, la firmeza con que lo dijo. Y empiezo por lo primero que afirmó el senador Bordaberry. Aunque dijo todos somos hombres políticos, tenía ganas de corregirlo en su momento. Habemos hombres y mujeres políticas, no se olvide, senador. Pero dice, el tema viene acaparando la agenda mundial. Me pregunto yo por qué. Porque yo no vi a los países de la Unión Europea o a Trump preocupados por la destitución de Dilma, preocupados por la prisión de Lula, preocupados por la extrañísima elección en Honduras, que no se demoró como 20 días en conocer el resultado y había un 5% de diferencia que estaba a favor del otro candidato y además, no sé, la Suprema Corte decidió dar la reelección, pero en realidad estaba prohibida por la Constitución. Yo no vi que armaran un escándalo, pero ¿a quién le importa Honduras? Entonces, yo creo que la acaparación de la atención mundial atrás de Venezuela es porque, como bien dijo la legisladora Betiana Díaz, es un nudo gordiano de la política mundial. Allí está China, allí está Rusia, allí el petróleo, pero es la lucha por el poder geopolítico en América Latina, la vieja lucha por el poder de América Latina. Y, señora presidenta, no es Maduro, siempre fue Chávez. Esta discusión sigue siendo sobre la revolución bolivariana. Ahora resulta que no, Chávez era bueno y Maduro es malo, más allá de los errores, que son muchos, pero la discusión siempre fue sobre Chávez y el legado de la revolución bolivariana en América Latina. Esa es la discusión. De cualquier manera, creo que la política exterior del Uruguay merece un reconocimiento en los dos sentidos de lo que fue la convocatoria inicial. La primera es en el sentido de su profesionalismo, solo algo pequeño, el estatuto de los funcionarios de servicio exterior lo aprobamos ahora, pero venía de 1974. Así que no se le cuestione a la Cancillería la falta de profesionalismo. Y sobre el tema de los funcionarios políticos de la Cancillería, francamente, es una discusión entre burocracia y política bastante más profunda de lo que se la hace parecer. Yo estoy a favor de que sea la política la que gobierne y no la burocracia. Tiene que haber un equilibrio en eso, pero nadie se va a escandalizar por los funcionarios políticos de Cancillería. Entonces, y además me parece que la oposición utiliza la defensa de la burocracia y los funcionarios de carrera a veces, cuando le sirve, porque después para que la partidocracia se apodere de la educación no le tiembla el pulso, porque también cuando uno analiza los cargos políticos que la oposición disponibiliza en el Estado, no diría que son los superfuncionarios de carrera. Entonces, nada, dejo esta discusión porque es muy larga, pero me quería hacerle un reconocimiento a la Cancillería en este sentido. La política exterior del Uruguay merece el reconocimiento de que un país pequeño, como nosotros, protagonice un encuentro con más de 50 países que logra hacer desencillar a la Unión Europea de su pretensión de celebrar elecciones en 90 días, mientras nombran un presidente encargado, señora presidenta, un presidente encargado, pero más neocolonialista que ese lenguaje, imposible. Es un país pequeño, el Uruguay, que logra desnudar lo que yo alguna vez le llamé la mascarada del reconocimiento a Guaidó por parte de Trump y la Unión Europea. Guaidó tuvo 96.000 votos, señora presidenta. Maduro tuvo 6 millones de votos. Pero además, hay alguien que habla así,
Señora Presidenta, le pido, por favor. Le hemos pedido y acaban de ir a solicitar a la prensa que bajen el volumen porque nos afecta escuchar a la senadora. Gracias, Presidenta. Me afecta a mí porque me distraigo. Entonces, Guaidó tuvo 96.000 votos, Maduro tuvo 6 millones de votos. ¿Qué podríamos decir? Además, que no haya dicho brillantemente el canciller, con 40% de participación electoral, pero la participación, para decirle que no al proceso de paz, fue del 35%, y él dio unos datos allí sobre participación electoral. En fin, no es por la participación electoral por lo que no se reconoce la legitimidad de Maduro, pero me voy a referir a aquello por lo cual esta comisión permanente fue citada, y es por qué fuimos a la asunción de Maduro. ¿No? Esa era la pregunta. ¿Por qué el Uruguay va a la asunción de Maduro? Es una pregunta improcedente para cualquier político, pero mucho más improcedente para legisladores. Se fue a la asunción de Maduro y también fuimos a la asunción de Orlando Hernández, un presidente elegido en una circunstancia gris. Y también fuimos a la asunción de la Asamblea Nacional, ¿no?, de Venezuela. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La primera pregunta es por la institucionalidad electoral. No son elecciones fraudulentas las de Venezuela, eso es un error, y yo me dedico a ese tema. No son fraudulentas. El sistema electoral venezolano funciona muy bien, tiene votación electrónica. El fraude ha sido usado como amenaza política para deslegitimar el resultado electoral antes de que se produzca, lo cual es el sabotaje a la democracia más terrible, porque la democracia es un sistema de elección de gobernantes donde no se sabe quién va a ganar. ¿No? Esa es la idea. Ahora, el Consejo Nacional Electoral tiene 5 miembros. 2 de los miembros fueron designados, como ya lo dijo el canciller, por la misma Asamblea Legislativa que hoy se arroga, por la mayoría que tiene, la potestad de ser el Poder Ejecutivo. Que un Congreso quiera ser el Poder Ejecutivo es la cosa más loca del mundo también, ¿no? Separación de poderes. No está bien que ese poder no funcione porque el Poder Ejecutivo en realidad declaró que habían habido elecciones fraudulentas en tales casos, pidió que se hicieran esas elecciones de nuevo, la oposición se negó a hacerlas. Todos tensaron la cuerda en la inoperancia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero la Asamblea Nacional de Venezuela no es el Poder Ejecutivo. Claro, puede destituir al Poder Ejecutivo, como hizo el Congreso brasilero con Dilma, pero para eso faltan algunos pasitos intermedios. ¿Es legítima la Asamblea Nacional? Sí, seguro. Es legítima. Y habían proscripciones también, ¿no? Creo, cuando se eligió la Asamblea Nacional y no le impidieron participar a nadie. Y yo sí quiero recordar la historia uruguaya, porque el presidente Sanguinetti fue un presidente legítimo, a pesar de que en este país estaban proscriptos los 2 principales líderes políticos, Wilson Ferreira Aldunate y Seregni. Fue un presidente legítimo, habían proscripciones. Pero además, el canciller también se refirió a eso. La actitud de no participar, la práctica del abstencionismo como práctica de deslegitimación de las instituciones es la peor práctica que existe. Es una mala práctica, yo no la aconsejaría nunca, no estaría nunca claro, salvo que estemos en dictadura como lo hicimos en su momento. Entonces, recordaba la vez pasada el canciller cuando la negociación con Zapatero fracasó, y yo me fui a leer a ver qué había pasado en aquella... bueno, la MUD, la mesa que coordina la oposición en Venezuela, la discusión, les voy a decir, era si las elecciones se hacían el 8 de marzo, el 22 de abril o el 10 de junio. Esa era la discusión. Ahora, los de la MUD se retiraron, Se retiraron de la negociación. El gobierno estaba. La MUD se retiró de la... ¿Por qué fracasó esa negociación? Porque la hicieron fracasar. ¿Es legítimo el gobierno de Maduro? Es legítimo el gobierno de Maduro, con el 46% de los votos. ¿Hay presos políticos? Y en Brasil se llevaron preso político al principal dirigente político de la oposición. Y acá a nadie se le movió un pelo, Al principal dirigente político de la oposición. Y ni voy a hablar de los asesinatos en Brasil. Y ni voy a hablar de los 300 asesinatos en Colombia. Pero claro, eran campesinos.
dueños de empresas de transporte, no importaban. Todos los días hay asesinatos en Colombia. Entonces, en Brasil se llevaron preso al principal líder político en el juicio más turbio de la historia, dirigido por un juez que hoy es integrante del gabinete de Bolsonaro. Es un escándalo. No es un escándalo solo para los que somos de izquierda. Es un escándalo para que cualquiera que tenga fe democrática en serio. La legitimidad, señora presidenta, es un fundamento de origen. Lo que se cuestiona nunca es la legitimidad en el caso de Maduro, sino la legalidad del proceso. Y esto el senador Bordaberry debiera saberlo mejor que nadie, porque su padre tuvo legitimidad de origen, pero fue juzgado por la ilegalidad del proceso. Entonces, cuando se discute la ilegitimidad de Maduro, digo, qué raro, porque lo que se discute acá es la ilegalidad del proceso, no es la legitimidad de Maduro. Y ahí digo, pero Constanza, no seas tronca, ¿por qué discuten la legitimidad? Porque discutir la legitimidad lleva al derrocamiento. Es una trampa mortal, pero es una trampa conceptual engañosa y venenosa. La legitimidad de Maduro está dada por un proceso electoral. Está de la misma manera que la legitimidad de la Asamblea Nacional está dada por un proceso electoral. Y además, ya que tanto habla el Grupo de Lima, que comentaba acá con Betiana, ¿qué dice el Grupo de Lima? ¿Qué legitimidad tiene? Tanto habla, y después dicen que en política no hay amigos, ¿no? Hay intereses. ¡Jaja! Ahí está el Grupo de Lima, para mí no tiene ninguna legitimidad, tampoco tiene legitimidad lo que diga el señor Almagro personalmente, sino lo que decidan los organismos internacionales y que yo sepa Naciones Unidas está en una posición muy diferente y eso es lo que le dio aire a nuestro gobierno para organizar el proceso de negociación. Pero si a alguien le importa lo que dice la oposición venezolana, que no es Guaidó, que se preocupen de leer lo que se dice en Venezuela, porque acá yo tengo una carta de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, hay gente notable, está Edgardo Lander allí, que es un intelectual muy conocido, donde llaman a denunciar la estrategia abstencionista en Venezuela y piden, por favor, abstenciones no, porque la abstención es la estrategia que legitima la intervención militar. No hay democracias sensatas, señor Bordaberry. Hay toda clase de democracia. Imagínense que la democracia funciona con la monarquía, eso, yo qué sé, para un historiador de la historia antigua hubiera sido impensable. Democracias con monarcas que dicen, y sí, Tony Blair, ahora sí podés ser primer ministro, pero lo tiene que decir la reina. Eso es muy extraño. Pero en fin, hay democracias de todo tipo y tenor. Lo que mata a las democracias latinoamericanas hoy, antes y mañana son dos cosas. Y hay litros de tinta escrito sobre eso. La desigualdad y la injerencia externa que no ha dejado respirar a las repúblicas latinoamericanas desde que se liberaron de las cadenas de la monarquía. Intervenciones extranjeras en América Latina es lo que sobra, señora presidenta, es lo que sobra. Chile, Haití, República Dominicana. Claro que se levanta Artigas si viera a los países latinoamericanos coreando como ranas atrás de Trump. Se levanta, no mataría a nadie, se moriría de nuevo. La injerencia de declarar a Guaidó, la maniobra de declarar a Guaidó presidente contra Maduro, porque podían haber elegido a Falcón, que tuvo 2 millones de votos, o a Bertucci, que tuvo 1 millón, ¿no? Es una maniobra injerencista, es una maniobra colonialista y es violentatoria del derecho internacional. Ya lo explicó brillantemente Cancillería y no voy a abundar sobre eso, sobre la forma en que se reconocen estados y las condiciones que son necesarias para que se reconozcan estados, porque además, mientras reconocen a Guaidó, todos están allí muy contentos en las embajadas, disfrutando de la seguridad que les da el gobierno de Maduro, disfrutando de lo que el gobierno de Maduro les proporciona y que hace viable esa actividad diplomática, sino que además es violentatorio del derecho nacional, porque el artículo, creo que es el 233 de la Constitución, no dice nada que pueda encaramar a Guaidó como presidente. Termino con esto. Ayuda humanitaria.
Ustedes saben los problemas que tiene Venezuela para importar medicamentos, porque tiene las cuentas congeladas, porque no tiene crédito, porque se le quedan con las reservas. Y me vienen a hablar de ayuda humanitaria, pero es la hipocresía mundial. Ayuda humanitaria, el pueblo venezolano puede estar sufriendo, además de la polarización política que tiene, por la mala gestión de Maduro o por la mala gestión de Chávez. ¿Qué duda cabe? Pero está sufriendo por el bloqueo económico. Así que cuando el señor Bordaberry me venga a pedir firmar por las libertades políticas, yo le voy a decir, ¿y usted estaría dispuesto a firmar en contra del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y secundado por los otros? Termino. En nuestra bancada no hay fisuras, aclaro. Tenemos diferencias con respecto al mecanismo de Montevideo y a las resoluciones del grupo de contacto, que han sido vehiculizadas y expresadas, pero la distancia que media entre la posición del Frente Amplio sobre este tema, con sus matices, y una oposición que no solamente no ha respaldado a su gobierno, que está dando una elección ejemplar en el mundo, sino que además se ha sumado al coro de reconocimiento de Guaidó, guiado por Trump. Ya no hablemos ni de Obama. A mí me da tanta tristeza como la situación de Venezuela. Y sobre democracia, señora presidenta, que nadie le venga a enseñar a Uruguay ni a América Latina cómo practicar las democracias, ni las penosas democracias europeas del siglo XXI, y menos aún Estados Unidos. Gracias.